La pandemia de coronavirus ha golpeado con dureza a la economía de Canarias y se ha cebado de forma especial con Lanzarote. El paro se ha disparado un 58% en la isla, más del doble que la media regional, y la COVID ha puesto sobre la mesa todas las debilidades de Lanzarote ocultas bajo los récords de afluencia turística de los últimos años. Mientras la isla recibía más de 3 millones de visitantes al año, nadie se preocupaba de la diversificación económica. El sector primario apenas representaba el 1% del Producto Interior Bruto. Ahora se vuelve a mirar al campo y al mar. Por primera vez, agricultores, ganaderos y pescadores se han unido y han presentado a las instituciones públicas y a los representantes de Lanzarote en el Parlamento una hoja de ruta. El objetivo es conseguir que el sector primario escale posiciones y se convierta en un engrasado motor económico. ¿Qué piden? Agua de calidad y a buen precio para el campo y no cortes en el suministro. Acceder a los fondos europeos en igualdad de condiciones con respecto a los cultivos de otras islas. Y que las subvenciones sirvan para generar producción a escala local, en vez de provocar un efecto perverso y alentar la importación desde el exterior. Cerca de una veintena de asociaciones, que en conjunto representan a la totalidad del sector primario de Lanzarote, han alzado la voz. Ahora falta que se les escuche. Muy buenas, bienvenidos al primer programa de Lanzarote a fondo, donde cada semana trataremos de desgranar las claves de la actualidad de la isla de Lanzarote. Hemos querido arrancar con un asunto que está de máxima actualidad, la unión por primera vez de prácticamente todo el sector primario de la isla para reivindicar unas mejoras que hace mucho tiempo que se estaban reclamando de forma más desordenada y, digamos, más desunida. Para abordar el asunto tenemos con nosotros a dos representantes del sector, a Nereida Pérez, técnico agrícola del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Lanzarote. Nereida, muy buenas. Hola, muy buenas. Y también a Leandro Caraballo, técnico agrícola, que asesora a varios de estos colectivos que se han unido. Leandro, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, lo primero que quería poner sobre la mesa, Leandro, Nereida, es lo sorprendente de la unión. ¿Cómo es posible que haya tenido que venir una pandemia de coronavirus, un bichito microscópico, que nos ha cambiado la vida y también que ha unido al sector? ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, pues la verdad que el proceso no ha sido muy complicado. Yo creo que no ha sido muy complicado ejecutarlo ahora, como bien dices, después de que una pandemia nos tuviera que azotar. Está claro que esperar a estos momentos para realmente alzar la voz todos juntos, pues lo que realmente ha sido triste. Pero este proceso ha sido bastante fácil. La verdad que, bueno, a un simple toque de teléfono, los típicos grupos de WhatsApp, pues ahí fuimos capaces de estar todos reivindicando esas necesidades que cada uno por su lado tenían, pero que al final siempre hay un punto en común. Ahora abordaremos cuáles son esas reivindicaciones, Leandro, pero que ya se han planteado a los representantes en el Parlamento Autonómico, a los diputados autonómicos por Lanzarote, al Cabildo Insular, al Gobierno de Canarias. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes manejan? Hombre, la causa principal de unirse es, al desaparecer el turismo y ver que era un monocultivo y que las asociaciones, que el comercio del sector primario no tenía la respuesta que tenía que tener, y viendo que una vez establecida la pandemia, el agua de riego, en vez de facilitarse, porque todo el mundo pensó que cuando se acababa el turismo, el agua de riego iba a ser muy fácil y que iba a sobrar agua, y cuando desaparece el turismo los problemas del agua se agravan, entonces el sector... Una contrasentido. En muchas ocasiones se ha dicho, Nereida, que no hay agua, hay cortes porque los turistas consumen mucho, las desaladoras no dan, hay pérdidas en red. Bueno, no hay turistas, pero los cortes en el campo han aumentado. Han aumentado. Entonces ya el sector no entiende eso y se veía un problema, que decir, si ahora no hay turismo y el sector primario no tiene agua y se deja caer porque los profesionales tenían la dificultad, si encima queremos potenciar que nueva gente entre al campo, cogen una finca, se ponen a plantarla y tienen que abandonar por falta de agua, entonces ya le damos la puntilla al sector, y eso empezó la gente a ver que era una necesidad conjunta de todos los sectores y que había que apostar, y entonces fue pues realmente fácil hasta aquí. Lo que queda es el camino por andar, pedirle a las administraciones un compromiso de seguir ayudando, de lo que hemos pedido siempre, una hoja de ruta para el sector primario, para que no se hagan actuaciones puntuales, ¿no?, que vayan en contra de esa hoja de ruta. Un compromiso al consumidor de Lanzarote para que consuma productos de la isla,
y un compromiso que nos tiene que pedir tanto la administración como los consumidores al sector primario, que seamos serios, que hagamos una agricultura sostenible con el mantenimiento del suelo, con la calidad, que el consumidor se sienta representado y que seamos un sector serio y que se nos exija. Y a Canagestión o a la empresa que le toque suministrar el agua, que suministre un agua de calidad que garantice la sostenibilidad del suelo. El agua que tenemos ahora tiene unos índices altos de salinidad, aparte de otros problemas, que ponen en riesgo la continuidad de los suelos. Ustedes han querido, los colectivos, me refiero a todas las asociaciones de agricultores, ganaderos, queserías y el sector pesquero también de la isla, han planteado una serie de medidas, pero querían ya que se viese reflejada en el proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma para este año 2021, que parece muy lejos, pero queda mes y medio para que entre en vigor el nuevo año y también el nuevo presupuesto. Y revisando el presupuesto, las cuentas, aquí hay 1,5 millones para infraestructuras de regadío de interés regional en Lanzarote, 1,5 millones de euros, y luego 257.000 euros para el Centro de Interpretación del Camello en Uga, que bueno, que es más turístico, cultural, etnográfico, que algo de apoyo inmediato para el sector, que por cierto, el camello y la camella tienen otros usos a los que estamos acostumbrados aquí, distintos a los que estamos acostumbrados. En Fuerteventura se está poniendo en marcha un proyecto piloto para hacer productos lácteos derivados de la camella. Eso daría para otro programa en conjunto. Pero bueno, a priori, esta partida de 1,5 millones de euros para regadío, ¿nos resuelve la papeleta, Nereida, o se queda corta? Hombre. Eso era una tubería que había pendiente para llegar al norte de agua potable, que eso lo que hace es que no había suficiente caudal en esa tubería, pero una cosa había, eso hace falta, pero no, eso no resuelve para nada. Como comunidad de regantes hemos planteado y hemos hecho una propuesta de hacer un proyecto de riego integral de la isla. Ha dicho que como comunidad de regantes, Leandro, eso es algo que quizás se desconoce. Hay una comunidad de regantes constituida ya en la isla de Lanzarote para captar recursos hídricos para el campo. Para ¿no? el campo, ¿Cómo se resolvería esa problemática del agua en la isla? La propuesta que nosotros hacemos es una red de riego integral de la isla. Para eso hemos empezado con un proyecto que abarca el municipio de Teguise y Aría. El proyecto en sí consta de una potabilizadora puesta donde está la presa de Mala. Es un proyecto que aprovecharía aguas desaladas y todas las aguas de lluvia que se pudiesen aprovechar en los distintos depósitos. Aprovecharíamos el agua de lluvia que se acoge en la presa de Mala, van unas líneas al norte que aprovecha el depósito de la Corona, que lo incluye, otro en Y, que es el de la Vega Chica, viene otra red hacia Teguise, por resumirlo bastante, que aprovecha el agua de la Mareta de Teguise, la Mareta de las Mares, que es un patrimonio que ahora pertenece al Ayuntamiento de Teguise, que está enterrada hace un montón de tiempo, la incluye también. Incluye en el Barranco del Hurón, en Costa Teguise, había un proyecto de un tanque tormenta, conectar ese tanque tormenta para que no se vaya el agua al mar ni se vaya a la tierra a aprovecharlo. Conectaría también los depósitos de la Granja del Cabildo y las maretas del estado de Arrecife, para que toda esa agua de lluvia... ¿Y todo esto cuánto costaría? Aproximadamente, por lo que ustedes han podido nosotros estimar. No hemos llegado ahí, se los hemos presentado a todos los ayuntamientos, al Cabildo y al Gobierno de Canarias, y el Gobierno de Canarias le ha pedido al ITC, el Instituto Tecnológico de Canarias, y ha puesto a su jefe, a Baltasar Peñate, a que haga un estudio de viabilidad de esa propuesta que nosotros hacemos, con planos, con memoria, para que valore a ver lo que se puede hacer, en cuántas fases se podría hacer y la viabilidad de ese proyecto. Y otra ventaja de este proyecto que nosotros planteamos es, cuando nosotros producimos agua, en invierno no tenemos necesidad de agua, si son inviernos normales que llueve, que esas plantas potables que están dedicadas al riego en esos momentos se conecten a la red de agua potable y vaya al agua de consumo y mejore, haga viable la instalación, si no es por un lado, por el otro, y que sea capaz de, en un momento determinado, si hay un problema en Punta Grande por contaminación de las aguas, por un barco, por lo que sea, que esas potables que estén instaladas de manera estratégica, que va a costar mucho menos el transporte del agua a los puntos lejanos, pues que eso aporten también al agua de consumo soluciones. En cualquier caso, en los presupuestos al menos... No, para este año no. Para este año. No estamos hablando de soluciones de hoy para mañana, esto es para, si en 3 claro, pero si que se vaya en el camino correcto. Si no se empieza por el proyecto, no sale en ningún caso. Lo que sí podría mejorarse de cara al próximo ejercicio, Nereida,
son las ayudas a la producción agraria en Lanzarote. La terminología que todo el mundo tiene en la cabeza es el POSEI, el programa que está financiado por la Unión Europea y que básicamente en Lanzarote recibe, porque es el cultivo más consolidado, la viña. Es el cultivo más consolidado, el cultivo ahora mismo de referencia en la isla de Lanzarote, pero en comparación con otros cultivos de Canarias, has echado un suspiro, sí. Has echado un suspiro. ¿Por qué suspiras, Nereida? Hombre, en comparación con otros cultivos de Canarias, sin nombrar a ninguno para no crear ningún problema, pues hombre, las fichas financieras están claras. Todo lo que es la viña de Canarias recibe escasamente 8.190.000 euros y los otros cultivos pues reciben 141 millones de euros. Pues claro que suspira porque hay una diferencia considerable entre lo que es la viña y ese cultivo, pues como puede ser el plátano. Y lo se lleva 141 millones de euros. O sea, esas fichas son ficticias, porque cuando se habla de... No son ficticias en cuanto al dinero, me refiero... No son ficticias en cuanto al dinero, el dinero viene de Europa, el dinero también se complementa con recursos estatales y autonómicos, pero son ficticias porque no supone un reparto equitativo por cultivo. La hectárea de viña, corrígeme si me equivoco, está en menos de 500 euros de POSEI. No, la subvención está ahora mismo en 1.800 euros y 1.650 si no tienes el seguro. Bien. O sea, más a 1.650 que a 1.800 porque son más los que no están asegurados. Pero en otros cultivos al final se recibe muchísimo más dinero. Hombre, claro, aquí no podemos decirlo como una cantidad estándar porque va por producción y por superficie, pero sí podemos estar hablando de una media que supera los 10.000 euros con crece en función a la producción que tengas y a la superficie. Y vamos, es una diferencia considerable, teniendo en cuenta que encima la viña pues es un cultivo mucho más sostenible porque tiene menos consumo de agua, aunque es verdad que este año, si las condiciones climáticas siguen como están, pues la viña también va a ser un cultivo demandante de agua, por lo tanto otro problema añadido a lo que está comentando Leandro, porque hay zonas como la de la Jeria que no tienen riego. Tenemos ahí un paisaje insólito y único, que esa viña, si no cae agua del cielo, hay que aportársela de alguna manera. Hay una cosa curiosa, ahora mismo acaban de salir las... No te me enfades cuando diga lo de ficticia, pero sí me refiero que no es un reparto justo, es un reparto ficticio porque hay 141 millones de euros que ya tienen nombres y apellidos y que son para el plátano. Y eso es algo que a día de hoy el gobierno de Canarias no ha querido ni siquiera tocar. Y con una consejera procedente además de la isla de La Palma dudo que lo haga. En 2021 no se va a tocar tampoco. Tampoco se va a tocar. Pero ustedes están reclamando 4.500 euros por hectárea. Elevar de esos 1.600, 1.800 euros, dependiendo de si estás asegurado o no estás asegurado, elevarlo a 4.500 euros por hectárea. Había un estudio del Cabildo que apuntaba, de hace un par de años, que apuntaba que el coste por hectárea, el coste para el agricultor, para el viticultor, asciende a 2.600 euros. Es decir, que dependiendo de cómo se dé la temporada, a lo mejor pierde dinero en vez de siquiera cubrir un coste, ¿no? Hombre, en la mayoría de los casos, el que no cobre la subvención, que luego tendremos otro problema añadido ahí, que seguramente me lo terminarás preguntando porque era una de las reivindicaciones, aquel viticultor que no cobra la ayuda del POSEI, en la mayoría de los casos, o en un año como este, o en uno como el del 2016, donde la producción no llegó ni a 700.000 kilos de uva, ese viticultor tiene pérdida. Pero hay que tener en cuenta que cuando ese dato que se hizo desde el Cabildo de 2.000 y pico euros, no se estaba considerando el tiempo que el agricultor invierte como propio de él, o sea, no está pagando jornales para podar, para hacerle todas las labores que hacerle a la viña, sino está considerando que la hace él, o sea, mano de obra propia. Entonces, por eso nosotros reivindicamos pues esa cantidad, que de ahí para arriba todo lo que venga bien recibido está, pero como mínimo eso, el doble de lo que ya se recibe, para eso, para que realmente pueda también existir el gran problema que hay en el sector primario, que es el relevo generacional. Eso que le iba a hablar más adelante con ustedes, pero por ir yendo, afinando temas, una pregunta que obviamente sabías que te iba a hacer era toda la gente que se queda fuera por problemas burocráticos. Es algo que no se entiende. Hay casi 400 personas que tienen sus fincas, que cultivan sus viñas, pero que no cobran, no tienen acceso a esa subvención. ¿Cómo se puede explicar? Pues, y que no es un problema nuevo, no. Es un problema que se repite y se lleva repitiendo en los últimos años. Es un problema que llevamos arrastrando desde el año 2016 realmente, donde se quedan pues en torno a 400 personas por año, o sea, 350 personas cada año, 2016, 17, 18. O sea, la campaña del 2019 es donde hemos bajado un poco a la mitad, pero hemos bajado un poco porque han pasado a otro anexo, el anexo 5, que es como pendiente resolver el registro vitícola,
pero que a día de hoy sigue sin resolverse. O sea, seguimos rondando las 200 y pico, 300 personas que no cobran. Y como bien acaba de decir, no es sino meramente un trámite burocrático y se llama registro vitícola. Yo entiendo, sin saltarnos normativas europeas, que deban de existir todos los registros que quieran existir, pero lo que hay que darle es agilidad. Hay una normativa, un decreto de la comunidad autónoma que es desde el año 2002, o sea, ahora mismo estamos hablando de 20 años, que no es sino un decreto que pone trabas y traba la documentación que se le exige al agricultor. Nosotros lo que pedimos es que se modifique esa orden, que es nuestra, es de la Comunidad Autónoma de Canarias. No creo que sea tan difícil sacar una orden autonómica donde se agilicen los trámites. Ustedes plantean una especie de declaración jurada, en fin, como cuando vas a pedir un permiso al ayuntamiento para hacer una obra. Quiero decir, oiga, yo pido el permiso, usted me da la autorización y luego verifica si yo cumplo o no cumplo, pero de momento es algo que se ha, digamos, extendido en la administración pública, no es algo que se esté pidiendo exprofeso para el sector primario. Yo no sé si es tan complicado realmente desatascar estos problemas que parecen burocráticos, que parecen pequeñas cosas, pero que son trabas tremendas en el sector, Leandro. Yo no sé si son equipos jurídicos de la consejería o en algún momento tienen alguna intención, porque tal como tú lo planteas sería muy fácil con una declaración responsable y con una cierta ayuda. Si bien es cierto que el problema de la subvención, cuanto más pequeño es el agricultor, más tiempo de gestión y más limitado está que cuando es un gran agricultor que tiene su gestor que le arregla toda la documentación, que se lo encarga, y sea en el sector vinícola y en los otros sectores, el que se va quedando atrás siempre es el más pequeño porque no tiene capacidad de arreglar toda la documentación que le piden. En el caso de la viña es una cosa inexplicable, que llevan años y años reclamando personal para arreglar esa documentación y no llega, y no llega, y no llega. Porque hay datos, Manu, o sea, nosotros hemos presentado 897 solicitudes. Nosotros, como Consejo Regulador, se contrató a una persona en exclusivo que solo lleva registro vitícola. Y resueltas a día de hoy hay 143, o sea... Pues sí, se vendimió hace ya unos meses, que ya ha entrado el invierno, casi. Pero vamos, que no hay, o sea, no sé, es verdad que ahora parece, y vamos a darle un grado de confianza, que quieren hacer una actualización de este registro vitícola con una certificación que se le está aportando desde los consejos reguladores, diciendo que las parcelas están inscritas y desde la fecha y demás, y si eso fuera así, pues sería una gran solución. Pero te digo, estamos todavía a la expectativa de que ese certificado al final tenga el efecto para el que realmente nos lo han pedido. Apuntabas antes, y es así, el cultivo de la viña es extraordinario porque está en un lugar único y además forma parte no solamente del paisaje de Lanzarote, es el paisaje de Canarias y uno de los paisajes humanos donde la labor humana ha intervenido, que son más reconocibles, yo diría, a escala mundial. Ha salido en el New York Times un reportaje recientemente donde se alaba también ese tipo de cultivo en un espacio totalmente inhóspito. Claro, cultivar en un hoyo a varios metros de profundidad tiene un coste muy elevado, en fin, es casi algo vocacional y con mucho romanticismo. El 9 de octubre, una orden de la Consejería de Agricultura con respecto al plátano, sale la línea de subvenciones para el plátano, que da 1.200 euros por hectárea año, además de lo que ya se concede a la producción, 1.200 euros por hectárea año, hasta un máximo de 7.600 hectáreas, para aquellos que cultiven al aire libre y no en invernadero. Es decir, el plátano al aire libre, solamente por estar al aire libre, tiene 1.200 euros adicionales por hectárea. ¿Y el hoyo de la jeria? ¿El hoyo de la jeria qué? Pero ¿Eso será agroambiental? ¿Esa línea de ayudas es la de agroambiental? Esta línea de ayudas es extracto de la orden, 21 de septiembre, se publica en octubre, por la que se convoca para la campaña 2021, ayuda a los productores de plátano, IGP, medida del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias. Es exclusivo para el plátano. Es exclusivo para el plátano y en cambio para la viña, pues yo creo que este tipo de... Lo primero es que los parlamentarios, los 8 parlamentarios por Lanzarote que hay, que se lean el Boletín Oficial de Canarias todos los días y que miren también las letras pequeñas, porque si no, me da a mí que no vamos a ir ni siquiera fijándonos en lo que se está haciendo en otras islas y que se puede copiar. Apuntaba antes, Nereida, un aspecto que yo creo que es fundamental para, en fin, para el futuro del sector, de cualquier sector, pero del primario en concreto, que es el relevo generacional. ¿Cómo es posible que siendo, digamos, un sector
que puede ser pujante, que puede ser un lugar para labrarse un futuro profesional, cada vez sea más difícil ver gente que hereda una finca o que hereda una profesión y que se involucra al máximo en ella, Leandro? Hay varios temas. Por un lado está la agricultura, seguirá siendo, y más en Lanzarote, un sector que tiene muchísimas incertidumbres. Tenemos desde la incertidumbre del agua, de la incertidumbre de la producción, producimos al aire libre, las demás cosas se producen dentro de una nave, con sus paredes, con su techo, esto se produce al aire libre, estás expuesto a todo. Aparte está el que se dedica a cualquier cosa, lo sabe hacer. Nosotros hemos perdido aquí la continuidad generacional, antes aprendíamos de nuestros padres, independientemente de lo que pudieras aprender después de formación externa, pero eso lo hemos perdido. Entonces, ningún padre en Lanzarote, en su sano juicio, le dice a su hijo, dedícate a la agricultura, y dice, y este es mi padre, este no me conoce, este no me quiere, no me quiere. Entonces, claro, la agricultura, vemos que hay gente que después de 40 o 50 años, cuando ya está establecido, que le tiene un cariño tremendo al campo y hace un esfuerzo por recuperar las tierras, con hacerse agricultor y siguiendo con esas incertidumbres, que planto y que no tengo agua, que me roban, que para conseguir el picón, que no hay una política agraria que me lleve, que me aupe, que no hay que las subvenciones de la Unión Europea no tienen ese efecto de atraer al hombre al campo, no funcionan en ese sentido, funcionan pues para determinada gente que está en ese sitio y que tal, pero ya vemos que la media de trabajo en la ageria que puede ser de 50, 60, 70 años. De 50 para arriba, vamos, claro. La edad media. Entonces no hay nada que incentive al joven a meterse ahí. ¿Cómo se hace eso? Pues con mucho esfuerzo, pero claro, cuando el hombre en los años 70 decide empezar a dejar la agricultura, esto tenía incertidumbre total y de buenas a primeras te ofrecen un puesto de freganchín o de camarero donde te pagan a final de mes, donde te puedes duchar y encima puedes comer en el campo, que no había ninguna certidumbre de cuando acabara el año de coger ningún dinero, pues la gente... Pero hemos visto ahora con esto de la pandemia del coronavirus y la crisis económica que se ha derivado, que al final no tener la base económica diversificada a escala insular afecta muchísimo y ha supuesto un impacto mayor. Por dar unos datos simplemente, en la isla de Lanzarote el paro se ha incrementado con datos de octubre, un 57,9% con respecto a octubre del año pasado. La media regional no llega al 25%, es decir, más que duplicamos la media regional de incremento de paro. Pero si uno ve luego el impacto en términos de destrucción de puestos de trabajo en las islas occidentales, donde hay un mayor peso del sector primario, vemos que ninguna alcanza el 10% de incremento, muy por debajo de la media regional y a una distancia sideral de la isla de Lanzarote. En La Palma se ha distribuido el incremento de paro es de un 9,7%, lo mismo en La Gomera y un poco menos en El Hierro. Es decir, que no tener una base diversificada, que es lo que ustedes están reclamando como colectivo, pues tiene su incidencia. Y claro, yendo al relevo generacional, en el caso de la viticultura, en el año 2009 el kilo de malvasía se pagaba a 1,15 euros. Son datos del Consejo Regulador donde tú trabajas, Nereida. En el 2019, no sé los datos del 2020, no están difundidos todavía oficialmente, pero estaba por encima de 2 euros el kilo de malvasía. Es decir, prácticamente se ha duplicado el precio de venta de la malvasía en una década. Aún así, no han incrementado el número de hectáreas cultivadas y ese relevo generacional, es decir, no se llega a materializar, no sigue siendo un sector todavía atractivo para que los jóvenes den el paso, ¿no? No, lamentablemente, y eso que dentro del sector primario o en el subsector agrícola dentro del primario, el de la viña y el de la vitivinicultura es el que más estable está, sí. Pero porque sin lugar a dudas está el sector bodeguero, que son empresas fuertes que tiran para que ese agricultor pues al final siga manteniendo la producción. Los datos de este año, del 2020, es verdad que todavía no están publicados, pero bueno, yo sí los traje, sí. Y rondan prácticamente la cantidad del 2019, que a pesar de ser este año de pandemia, las bodegas quisieron mantener el compromiso de no bajar el precio y la malvasía volcánica se mantiene a los 2 euros, incluso la que es malvasía selección se mantiene sube a 2,10, 2,15 en algunos casos, pero esa que es la variedad predominante en Lanzarote mantiene ese precio. Las otras rondan 1,60, 1,70,
pero se mantiene prácticamente la política de precios del 2019. Pero es verdad que sigue siendo poco rentable, porque aún en la poco rentable o poco atractivo para ese relevo generacional, pues precisamente por este tema, o sea, por la incertidumbre, no a la hora de cobrar las uvas, porque ese paso yo creo que ahí ya se ha mejorado bastante lo por parte de las solventamos, bodegas, fue sí. un gran problema hace años, pero ahora gracias a Dios eso está prácticamente resuelto, o no a Dios sino al sector en sí. Pero sí es verdad que al final siguen teniendo esa incertidumbre, sobre todo de las producciones, de la hora de cobrar la subvención, porque esto no deja de ser una ayuda, y al final se ven con esas trabas, documentos, requisitos, 4 veces pasar por el Consejo Regulador en un año a entregar una documentación, y eso que, como bien decía Leandro, el sector agrario, sobre todo el pequeño, pasa literalmente de decir, le piden 3 veces un papel y si ya no voy a la cuarta no voy. El Consejo, los viticultores tienen la suerte de que está la estructura de la denominación de origen y nosotros le hacemos esa función en muchos de los casos. Si no, lamentablemente a día de hoy, sería peor incluso en lugar la de tramitar 1.200 ayudas, tramitaríamos 500. El sector vitivinícola, las bodegas, en fin, también ha evolucionado con respecto a hace 10, 15 años. Se ha hecho un esfuerzo en promoción, en una imagen del sector diferenciada de otras islas. Es decir, se ha profesionalizado también el marketing, la promoción, la venta, el coste o sea, el precio de venta de una botella de vino no es el mismo de hace 10 años. Ahora se vende más caro y eso también genera una mayor rentabilidad en el sector. Pero en otros cultivos es más complicado no solamente producir, que es de lo que estábamos hablando antes, Leandro, y veíamos las trabas que había, los problemas que había, empezando por lo más básico, que es acceder a un agua barata y de calidad. Pero luego el siguiente paso, una vez que se consigue con todos esos obstáculos una buena producción, vender esa producción. Claro, ahí es donde yo te decía al principio, un consumidor responsable, porque lo que nosotros podamos producir aquí tiene que tener una calidad diferenciada, porque nos va a llegar de cualquier otra parte del planeta a precios inferiores. Hay agricultores aquí que siguen haciendo un esfuerzo grande en producir la legumbre, como se producía hace 30 años, una legumbre de calidad, pero claro, en el supermercado nos llegan de Canadá, desde México, desde todos los sitios del mundo, a unos precios que después no somos competitivos. Hacer una batata de aquí que se venda a un buen precio, hay que tener ese marketing de que tú hablabas, donde nosotros como productores produzcamos calidad, el sector público, la administración arrope para disminuir incertidumbre y que haya una sociedad concienciada de que consumir el producto de aquí genera mano de obra, genera paisaje y al final, aunque pague un poquito más, le va a generar beneficios, que es lo que tiene que ver. Y eso no se está viendo, eso hay que hacer una gran campaña donde estemos todos los que estamos dentro de la isla y los que están fuera implicados para decir, cuando producimos, mira, es buenísimo, te conviene, cuidamos el suelo, le va a repercutir favorable a tu familia o al otro, al que trabaja en el hotel y al que no trabaja aquí, y viendo que te va bien, pues podría ser una manera de un poquito ir atrayendo a alguna gente al sector. Complicado, pero hay que hacer un esfuerzo constante. ¿Y quién tiene que liderar ese proceso? Porque estamos hablando de que agricultores, que el más grande de Lanzarote sigue siendo un pequeño agricultor a escala nacional, es decir, estamos hablando de muchos minifundios, pequeños agricultores, gente que tiene más vocación que ansia por realmente obtener una rentabilidad económica. Claro, alguien tendrá que liderar esto. Yo no sé si ese papel le corresponde a las instituciones públicas, si aprovechando este proceso en el que están inmersos se puede generar un espacio común. Yo creo que le corresponde a todos, es que el sector anime a la administración y que la administración anime al sector, que se alimenten uno del otro. Si el sector solo, si la administración no ayuda y llega producto de fuera a un hostal y el consumidor no está concienciado, desde que aparezcan 2 productores más tiras el producto porque no coge precio y no tiene el valor. Si no tenemos el agua de calidad, que se potencia el agua de calidad y se nos cargan los suelos, o no hay producción porque el agua es mala y nuestro producto no se diferencia, porque si nuestro producto tiene menor calidad que el que viene de fuera y lo queremos vender más caro, eso vale 1 año. 2 años no, porque la gente dice, uy, ¿por qué? Yo creo que se puede hacer algo, como bien dices, en este proceso que nos encontramos ahora de toda la unión del sector primario, porque falta, yo creo, esa figura que los agrupa a todos,
que puede ser como la figura de la marca Lanzarote, donde entre todos los productos del sector primario, porque la suerte del sector vitivinícola ha sido el estar agrupado bajo la figura de la denominación de origen. Claro. En estas reuniones que hemos mantenido, algunos representantes al de la ganadería decían que a veces dejaban de percibir ayuda porque a lo mejor pues no sabían rellenar una documentación, que a lo mejor si estaban bajo una figura de la ADS, si no tenían personal contratado, pues no sabían a veces rellenar la documentación y se le pasaban plazos. Claro, la suerte del Consejo Regulador es que tiene personal pagado, asalariado, claro, para eso. Un ganadero no está tampoco para eso. Quiero decir, el otro día, y ahora por contar una batallita, sí. El otro día entrevistaba al alcalde de Antigua, Matías Peña, que es un señor, un político que procede del sector ganadero. De hecho, él es ganadero profesional de la Subdelegación, y él estaba reivindicándole al Cabildo de Fuerteventura, donde el sector primario tiene un poquito más de peso que en Lanzarote, no tanto como se pueda pensar en términos económicos, pero sí tiene un poquito más de estructura. Estaba reivindicando al Cabildo que tiene que liderar, que tiene que generar, igual que me imagino que tienen que plantear ustedes en Lanzarote, que tienen que generar un espacio que tiene que estar encima del sector y articular políticas para realmente profesionalizar el sector y ocuparse del trabajo engorroso, como puede ser, es decir, el agricultor que se preocupe de producir, el ganadero que se preocupe también de producir, el pescador igual, pero que haya un ente que realmente le quite ese trabajo y también que facilite los canales de comercialización, porque eso no es sencillo tampoco a la hora de negociar con la... Resopla, Leandro, eso no es nada sencillo, ¿no? Tenemos que estar unidos realmente, claro, o sea, el sector sin la administración no puede estar, y la administración sin el sector tampoco, pero sí es verdad que a lo mejor esas políticas y esas líneas de trabajo las debe de marcar el sector y luego trasladárselas a la administración en esa mesa del sector primario que se le dijo en el encuentro que tuvimos con la presidenta del Cabildo, de que se constituyera esa mesa donde fuéramos tratando distintos puntos y dando posibles soluciones, y que en la siguiente mesa del mes siguiente o cada 2 meses o la periodicidad que se le ponga, ir teniendo soluciones. Nereida, no se dejen ir porque se sabe perfectamente que la primera medida para esconder un problema debajo de la alfombra es constituir una mesa. Sí, no, es lo que dijo Leandro, lo difícil no ha sido constituirnos nosotros, lo difícil es darle continuidad a todo esto y que realmente veamos los logros. Frutos ahí, y ahí es nuestro papel. Pero lo que tú dices, la administración tiene que cumplir con lo que el representante, pero lo que decía Matías, la administración tiene que estar, pero él también está exigiendo, y entonces la administración que le exija a él, que él siga exigiendo a la administración, y si todos seguimos para adelante, pero es la población también, porque el que va a consumir el producto es el que tiene, y que se estudien con más detalle pues las subvenciones de la Unión Europea. Muchas veces se subvenciona un producto que se importa, el mismo producto cuando se exporta, y se contradicen una subvención con la otra para quitarle, para que te dé un poco valor, para que lo que está viniendo subvencionado no compita tanto contigo, se le da otro a la exportación. Entonces el REA y el POSEI, en algunas cosas que se contradicen, hay que estar todos los días atentos, todos los años, para ir equilibrando esas cosas. Por cierto, que para este primer programa, donde abordamos la situación del sector primario y sus posibles soluciones, habíamos pedido la comparecencia por videollamada de la consejera de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende, pero casualmente, a la hora en la que nosotros estamos aquí sentados, pues no podía intervenir. Su gabinete ha mostrado disposición para otra ocasión intervenir, y como este es un asunto en el que nosotros, a diferencia de los políticos, habitualmente actúan así, vamos a estar muy atentos, muy encima, seguramente tendremos ocasión de volver y también de charlar con ella. Me gustaría preguntar, ya que estamos tratando de recuperar cultivos, de mantener producción, y además Leandro me consta que conoce muy bien ese cultivo, hay uno que es histórico, que se está identificado con una etapa de Lanzarote, que es el de la cochinilla. El de la cochinilla, que ha conseguido el reconocimiento como, corrígeme si me equivoco, como denominación de origen. De origen de Canarias, sí. Denominación de origen de Canarias. Y claro, Lanzarote ahí es potencia, pero no termina de arrancar. ¿Qué es lo que falta para, aparte del reconocimiento, conseguir poner de nuevo en cultivo el asunto? Yo procedo del cultivo de la cochinilla, pero al mismo tiempo es un cultivo que se nos escapan un montón de parámetros, porque se dicen un montón de cosas, que si Etiopía produce, que si Marruecos produce, y realmente no sabemos lo que pasa en el exterior. Lo que sabemos es que históricamente siempre ha sido un cultivo nunca continuo, sino muy discontinuo, en función de lo que pasaba en Perú, de cuando los precios caían en Perú por las tormentas que tenían allí, el niño y la niña, aquí subían los precios y se vendía.
Pero claro, eso se ha ido alargando, pero no sabemos exactamente qué pasa en el mercado internacional, de qué manera podemos hacer rentable la cochinilla. Primero sacar el stock que hay. Sacar el stock y que luego... hay mucho almacenado hace muchísimos años. Siempre hay almacenado, por mucho que se venda, siempre hay creemos que ahora hay sobre 50 o 60 mil kilos almacenados. Y entonces en las últimas propuestas lo que se está intentando es de hacer un cultivo alternativo, si no sacamos la cochinilla, pues la comercialización del higo, del nopal y ver otros aprovechamientos alternativos, porque la verdad que ya me gustaría a mí sentado en esta mesa de decir que tengo una solución para la cochinilla, pero la verdad que yo no tengo esa solución y no sabemos. Ahora hay la cooperativa, hay un montón de chicos jóvenes con un montón, bueno, jóvenes ya como nosotros, con un montón de ilusión, porque los jóvenes de ahora ya somos... Pero la juventud es un término cada vez más difuso. Más difuso, sí. En fin, que no, sí. es, Sí, no está tan acotado a una franja sí, pero otra generación que hace todo lo posible por buscar una salida, ir a todos los foros, de buscar y no se ve, la verdad que no, ahí no puedo yo aportar. Ya me gustaría a mí... De entrada ustedes plantean que se les conceda pues, unas ayudas a la producción, igual que a otro tipo de cultivos. Están planteando también entrar en el POSEI, sí, que hasta ahora no ha sucedido. Pero la dificultad que tiene eso es que los demás que entran en el POSEI, el producto se vende. El POSEI no nos puede dar ayuda si después el producto no sale. No sale. Y para salir, Nereida, te pregunto, ¿no tenemos abandonado o a un ínfimo nivel de funcionamiento lo que en su momento se llamó complejo agroindustrial y ahora se rebautizó como complejo agrotecnológico, ubicado en Teguise y que en principio es un espacio idóneo donde se ha invertido dinero? Lo último, en torno, si no me equivoco, en torno a 2 millones de euros para una fábrica de envasado, para productos del sector primario, y que está muerta de risa. Tú lo acabas de decir, está muerta de risa, está más que infravalorado o infrautilizadas las instalaciones que están allí, y como instalaciones, como espacio, como ubicación en la isla, eso podría ser un centro estratégico que debe de aglutinar a todas las asociaciones que ahora mismo pues estamos, bueno, falta el sector de la pesca y ganadería aquí, pero vamos, de las que estamos hablando y reivindicando los mismos derechos para ellos. Y sin lugar a dudas, ahí podría ser un centro de transformación, que eso era lo que se pretendía. Leandro lo está también diciendo. O sea, se trata de que seamos capaces de producir de calidad. Pues eso puede ser un punto de venta incluso del agricultor directamente, claro, puede ir allí único. Y vender. Los mercados... Se puede transformar en calidad, sí, en algo que tú puedas y compres tu bolsa de lentejas envasadita, o tomates, o papas, o batatas. O sea, precisamente hay un mercado, la isla carece de un mercado central, sí, para poder vender, no esperar a que llegue el sábado por la mañana, darte un paseo por Arrecife y comprar algo. O irte a Tinajo también los sábados por la mañana. Esos son iniciativas municipales, puntuales, que están muy bien, pero que no son realmente, más allá de lo turístico, de lo anecdótico, no son realmente los canales de comercialización que necesita el sector, Leandro. Sí, por eso hace falta una hoja de ruta que no solo diga lo que hay que hacer, cómo entramos en los mercados, sino qué pasos vamos dando, lo que hablas del complejo, qué pasos va dando la producción y la comercialización para ir haciendo infraestructuras que nos diga, hombre, si hay una infraestructura aquí para 100.000 kilos y estamos produciendo 1.000, sino vamos a programar el crecimiento del sector con una programación industrial para que el sector vaya creciendo de manera sostenible. No podemos pensar que esto es La Palma o que esto es Tenerife, que de un día para otro vamos a tener, pero no podemos dejar que decir, como no hay esto, no hacemos esto, que sea la pescadilla que se muerde la cola, que porque no hay producción no hacemos industria y porque no hay industria no hay producción. Eso tiene que estar establecido, el ritmo de crecimiento de cada una de las patas. Solamente porque además ese es un argumento que se suele dar por parte de algunas instancias políticas o económicas, es decir, como somos una isla turística, pues ¿a quién se le ocurre que vamos a cambiar radicalmente y que vamos a vivir de la agricultura? Yo creo que no sé, es un debate viciado desde ese punto de partida, porque sí, no se trata de que toda la población, los 152.000 residentes censados en Lanzarote, vivan de la agricultura. Eso obviamente es una utopía, por no decir una estupidez. Sí. Pero sí es verdad que antes en la introducción del programa el dato era del 1% del Producto Interior Bruto, en realidad es menos. La Confederación Canaria de Empresarios en su último informe del año 2017 apunta que la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca en Lanzarote representa el 0,4% del Producto Interior Bruto. Es la isla con menos peso
en su economía del sector primario, porque Fuerteventura, que parece que tiene mucho más, tiene un 0,8%, Gran Canaria un 1,5%, Tenerife un 1,8%, La Palma un 3,8%, es donde más peso tiene el sector primario por esa lluvia de millones del plátano, que al final también es la pescadilla que se muerde de la cola. Cuanto más apoyado está un sector, más puede crecer. Si no hay apoyo, no crece. Y pues La Gomera y El Hierro están en un 2 y un 3% del Producto Interior Bruto vinculado al sector primario. Claro, si no se apuesta, no llegaremos. Claro, no se gana y se pierde de entrada. De entrada pierde, sí. Bueno, ¿qué expectativas a corto plazo? Les pregunto ya para ir finalizando. Toda esta cantidad de colectivos que se han unido, que representan a más de 2.000 productores en la isla, ¿cuáles son las siguientes citas, las siguientes sesiones de trabajo en su hoja de ruta para lo que queda de año? Hombre, nosotros lo que le pedimos a la Administración, en este caso al Cabildo, nos hemos reunido también, hicimos otra cita con los parlamentarios, es que estén atentos en los foros que corresponde, que atiendan al sector como lo corresponde, lo que tú acabas de decir, como el sector no tiene fuerza, esto no tiene sentido apoyarlo, sino es una pata estratégica que tiene que crecer porque tienen muchos retos, tiene el sector ambiental, el sector estratégico y tiene un montón de componentes que si queremos que vaya subiendo y interesa que vaya subiendo, pues que estén atentos y que no se olvide que las reivindicaciones del sector, que no se queden en una reunión, sino que en las próximas fechas veamos realmente legislación donde el sector, esa hoja de ruta que pedimos que por lo menos esa hoja de ruta esté y que las peticiones mínimas del agua de calidad para la agricultura, es decir, el suelo, que no sea un suelo enfermo, que no sea un suelo que no puedan heredar nuestros nietos, sino que ese suelo está ahí, porque si se acaba el suelo ya no podemos comer de la tierra ni del mar. Y cosas muy básicas y muy lógicas. Ahora principalmente nos centraremos en estudiar los presupuestos, tanto en el autonómico como a nivel nacional, porque de ahí también vienen fondos que luego se distribuyen a la comunidad autónoma, que si nosotros tenemos proyectos, pues nos podemos acogernos a eso, nos centraremos ahí y después sin lugar a duda el tema del agua es el principal que tenemos ahora. Porque es que incluso a las bodegas están también afectadas, hay bodegas en la zona de Mazdache que se les corta el agua continuamente, o sea, al final es para el propio funcionamiento de la empresa. Y zonas, yo qué sé, hay agricultores también que la red de agua no le llega, años que no riegue, pues no sé, buscar de alguna manera compensarles, que vale, pues se pague el transporte o se pague el agua y el transporte se le compense de alguna manera, con ayudas directas, con ayudas nominadas, no sé, de alguna manera habrá que poder ayudar a los pobres que todavía siguen intentando batallar con el sector. No vamos a vivir todos del sector primario, eso está sin lugar a dudas, pero yo creo que esto es un momento de reflexión que tenemos que hacer ahora, que nos hemos visto parados y que si este campo lo llegamos a tener como lo vieron nuestros padres, seguramente otro gallo nos cantaría. Aparte que no hubiéramos tenido la trayectoria de decadencia en la que nos encontramos ahora mismo. Tendríamos empresas, un sector con un relevo generacional casi continuo, de nuestros padres a hijos, y ahora nos encontramos casi como empezando. Te pones a leer hemeroteca antigua de hace 10, 15, 20 años. Entra la nostalgia. No, es que reivindican lo mismo que estamos reivindicando ahora. Y tú dices, Dios, pero ¿dónde estamos? Hemos tenido un déjà vu en muchas cosas. Bueno, también habíamos pedido que entrase por videollamada el consejero del ramo del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, pero a Ángel Vázquez no se le puede avisar con 24 horas de antelación. Hay que ir echando instancia para que entre 5 minutitos por videollamada. Lo iremos echando quizás para el 2022, a ver si puede intervenir con nosotros. Nereida Pérez, técnico del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, me trabo la lengua con una nomenclatura tan larga. Muchas gracias por estar aquí en el primer programa de Lanzarote a Fondo. Don Leandro Caraballo, muchas gracias también por estar con nosotros y por transmitirnos tanta sabiduría sobre el sector y un diagnóstico tan preciso. Yo espero que ustedes en este primer programa hayan podido entender las claves en las que se encuentra el sector primario y también las posibles soluciones para ir dando pasos para su mejora. Cada semana abordaremos un tema de actualidad, cada semana les traeremos las claves de un asunto que seguro que les interesa. Nos vemos aquí, en Biosfera Televisión. Hasta la semana.